la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 116 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 117 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, queridos invitados. Se han recibido algunos documentos, una cuenta un poquito extensa, la vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Una nota de la asesora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social, quien informa que la ministra, invitada a la sesión de hoy, no podrá asistir a esta sesión debido a que estará representando a Chile en la 6ª Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe en Brasilia. En su reemplazo asistirá la directora del Senadis, señora Karen Astorga, que ya está presente. En el mismo tenor, una nota de la ministra de Salud, que también excusa asistir a esta sesión por compromisos agendados con anterioridad, señalando que en su representación participarán de forma remota la doctora María Solea Martínez Gutiérrez, jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades, y la señora Constanza Piris, jefa del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, que ya están conectados telemáticamente. Una nota de la empresa Startup Cuido, quien solicita ser recibido por la Comisión y el Senama para presentar su propuesta tecnológica para fortalecer los programas de cuidados domiciliarios a personas mayores. Señalan que la iniciativa ya ha sido piloteada junto al Hogar de Cristo y el Senama y buscan expandirse a nivel nacional para llegar a más de 50.000 adultos mayores que aún no reciben atención. Una nota de vecinos de Pudahuel representados por Carolina Rojas, quienes denuncian graves vulneraciones de derechos debido al funcionamiento irregular de un persa de materiales en desuso. Señalan ruidos y peleas desde la madrugada, crecimiento del comercio informal, desacato a fallos judiciales, calles bloqueadas, venta de productos ilegales, inseguridad y afectación a niños neurodivergentes, adultos mayores y pacientes. Y es en ese contexto que reclaman abandono del espacio público, reclaman falta de fiscalización y presencia policial y exigen acciones concretas y urgentes de parte de los concejales en lugar de diagnóstico o mesas de trabajo sin resultados. Una nota de una estudiante de Sociología, Universidad de Valparaíso, en el marco de la asignatura Taller de Evaluación de Proyectos Sociales, remite texto en el que expone un árbol de problemas sobre el aislamiento social en la vejez. Identifica como causa principal la pérdida de salud y movilidad, la reducción de vínculos sociales por fallecimiento de cercanos, jubilación o menor funcionalidad, la baja conectividad territorial, barreras del entorno y migración de jóvenes. Entre las consecuencias destacan los trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y también el deterioro físico, hipertensión, obesidad, enfermedades y sedentarismo. Lo anterior con la finalidad de que la comisión tenga en consideración su estudio. Otro documento, Presidenta, para conocimiento de la Comisión y en respuesta a una consulta formulada por esta misma a todas las municipalidades, refería a saber si cuentan con programas similares a la iniciativa Juntos, un nuevo amanecer de la Municipalidad de Quillota. Recordarán que vino el alcalde en su oportunidad a exponer. Se han recibido respuestas de las siguientes municipalidades: San Pedro de la Paz, Yumbel, Yanquihue, Puchuncaví, Quillón, Recoleta, Saavedra, San Fabián, Osorno y Cochamó. Todo esto va a ser adjuntado al WhatsApp grupal de la comisión para quienes quieran revisarlo. Nota del Comité Republicano, quien comunica que el diputado Benjamín Moreno reemplazará a la diputada Catalina del Real en esta sesión. Nota de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien remite documento que analiza las discapacidades no visibles y la forma en que distintos países las reconocen. Presidenta, esto en el contexto del proyecto que actualmente está en tabla. Brasil adoptó en el 2023 el cordón con girasoles como símbolo nacional. Canadá y Estados Unidos las protegen por ley, aunque sin símbolos oficiales, excepto Alaska con un indicador en carnés. El Reino Unido amplió el programa Blue Badge. A nivel global, el girasol y otras iniciativas voluntarias, como tarjetas, distintivos en aeropuertos, campañas de sensibilización, buscan visibilizar, apoyar e incluir a estas personas. También, Presidente, una nota de la Corporación de Rehabilitación y Capacitación Laboral para Discapacitados Intelectuales, Corcaldem, quienes solicitan ser recibidos por la Comisión a fin de exponer el próximo martes 9 de septiembre, la próxima sesión, y dar a conocer el origen y trabajo de esta organización.
Nota de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien informa que a la Comisión que el 10 de septiembre de 2025 en la Sala Pedro Montt se realizará una jornada informativa para presentar los resultados preliminares de la octava encuesta nacional de inclusión y exclusión social de las personas mayores, organizada por Senama y la Universidad de Chile. Informe también de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien remite informe que revisa las modalidades de trabajo a distancia y teletrabajo en Chile, señalando que benefician principalmente a cuidadores de personas con discapacidad más que a las propias personas con discapacidad. Destacan que el trabajo puede ser un ajuste razonable y recuerdan la obligación legal de incluir al menos 1% de trabajadores con discapacidad en las dotaciones. Finalmente, presidente, un reemplazo del diputado don Cristian Moreira por Marlene Pérez para esta sesión y sería toda la cuenta. Así es. Muchas gracias, querido secretario. Se da la palabra sobre la cuenta. Bien, en base a la cuenta tenemos la startup de Cuido, a quien vamos, como tenemos el día que vamos a destinar para escuchar, tenemos varias. La idea es que antes de salir con el Semana Distrital podamos tener una fecha para tener a esas personas que tenemos pendientes de agenda, para sesión, con una sesión. Próxima sesión, porque fue lo que solicitó. Ya, perfecto. Ya, lo tenemos entonces. Ese es el primer punto. Después tenemos la nota de vecinos de Pudahuel, si bien aquí habla de personas con condición neurodivergente, temas de seguridad, y personas mayores por la situación, entonces enviar oficio a la subsecretaria y también al alcalde de Pudahuel para poder se tomen las acciones pertinentes o en el fondo saber efectivamente qué es lo que se está haciendo por temas de seguridad y control respecto a la situación que se expuso y se nos hizo llegar como comisión. ¿Ya? A continuación tenemos la nota de evaluación de proyectos. Ah, ya. Hay una invitación también de la BCN, no, de la universidad. Bueno, agradecer a las municipalidades, todas aquellas que hasta el día de hoy nos han dado respuesta a nuestra solicitud de oficio. Nota del comité, técnica parlamentaria. Ya, eso es por el girasol. Así que también agradecemos a la biblioteca, que es el documento que les acabo de compartir respecto del proyecto de los girasoles y la fusión de los proyectos que tienen que ver con credenciales respecto a la discapacidad. Después tenemos... sí, exactamente, para la próxima sesión, entonces, citar a la Corporación de Rehabilitación y Capacitación Laboral, Corcaldem, para que pueda exponer ahí unos 15 minutos. Y lo otro de la BCN, agradecemos a la Biblioteca del Congreso por la información y por todo el aporte que nos hace y por este tremendo trabajo respecto al proyecto que estamos discutiendo. Se toma el acuerdo entonces. Muchas gracias. Antes de partir, voy a dar la palabra en varios, si es que sí. Diputada Marzán. Y había visto una... Muchas gracias, presidenta. Tengo tres cositas que voy a tratar de resumirlas porque una me acaba de llegar. Yo esta mañana, en la hora de incidentes, expuse una situación que curiosamente está sucediendo desde hace un rato, ya el mes de agosto, con la AFP Provida. Desconozco por qué no se le ha dado más publicidad a esto, por qué no se ha hecho parte, no sé, las autoridades competentes, atingentes al tema, porque desde esa fecha que Provida no ha pagado las pensiones a sus afiliados. Esto no solamente, o sea, está pasando a lo largo de todo Chile, y la explicación, la verdad, hablan de cuando las personas llaman al call center, hoy día volvimos a llamar nosotros para hacer la prueba, no tienen respuesta, no saben cuándo van a pagar, lo que pasa que hubo, y le dicen a los afiliados, una migración de datos. Me parece que es una falta de respeto, pero máxima con las personas adultas mayores de este país, porque no sé si a las cuentas de la luz de las empresas
no sé si a las empresas o a las farmacias donde tienen que ir a comprar sus medicamentos, ellos pueden hablar de que no tienen plata porque no se las ha pagado su AFP, Provida, en este caso, porque hubo migración de datos. Yo no sé si eso será una explicación para no tener como, comillas, parar la olla. A mí me parece una vergüenza. Yo hoy día oficié a varias entidades y me gustaría, Presidenta, si podemos tomar el acuerdo de insistir con este oficio ahora desde la comisión también. Yo oficié al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, Superintendente de Pensiones y Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque aquí me parece que más allá de nuestra calidad fiscalizadora, tiene que hacerse parte el Estado y su institucionalidad. O sea, una de las cosas que personalmente yo insistí también en el proyecto que hoy día está detenido en el Senado, que tiene que ver con el envejecimiento activo, digno, positivo, justamente tener una defensoría para las personas adultas mayores que en casos tan graves como estos tienen que tener representación. Entonces, AFP Provida le dice, no, migración de datos. Entonces se van y todo es o el sistema o es la pandemia. El tema es que las personas adultas mayores, por su propia condición, no van a salir a protestar, no van a salir a hacer escándalo. No tienen fuerza, no tienen energía, no tienen ánimo, y sin embargo se van tristes, lamentan, porque la explicación de la AFP Provida es que hubo migración de datos. Me parece que es una vergüenza esa respuesta, una falta de respeto, y yo espero que nos digan también cuánto, en este oficio, que nos indiquen cuántas son las personas afectadas, de qué manera se les va a compensar, porque han pasado los días, pues tú le dejas de pagar una cuenta a cualquier institucionalidad, sean cuentas de luz, de agua, lo que sea, todos te cobran porcentaje, te cobran interés. Yo me imagino que a ellos, por atrasarse en este pago, se les irá a pagar también con la devolución de impuestos también cuando se demora, cuando las devolvían, por lo menos se pagaba con interés. Yo me imagino que va a haber justicia por esta tremenda injusticia e insisto, la respuesta me parece que es vergonzosa y que no está a la altura del respeto y de la dignidad de las personas. Perfecto. Tomemos el acuerdo con respecto a trabajo y a la dirección de... Diputada Marzán. Sí, ¿era? Carolina Marzán, ¿sí? Sí. ¿A quién le...? Sí. Sí, se lo puedo dejar, pero le pedí al Ministerio del Trabajo y Previsión ¿Sí? Social, a la Subsecretaría de Previsión eso. Social, a la Superintendencia de Pensiones y al Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ya, y ahí preguntaríamos para saber, Sí, bueno, ¿cuántas personas son las afectadas? a nivel nacional? Sí, ¿por qué el retraso? ¿Qué medidas se están van a tomar adoptando? compensatoria al retraso Sí, de la entrega exacto. de las ¿En qué pensiones, fecha? del pago? ¿En qué Y fecha? una Porque el call fecha. center les dice migración de datos. No sabemos cuándo vamos a pagar. Perfecto. Y Entonces, además, aprovechando que vamos a enviar a la superintendencia, saber también cuáles son las acciones exacto. que se van a administrativas o otro tipo de sanciones que vayan a ir en contra de la institución por el no pago de sus pensiones, que me parece, como dice usted, realmente una falta de respeto. ¿Se toma el acuerdo? Gracias. Gracias. La segunda que yo quería manifestar es algo bien positivo que sucedió y me gustaría visibilizarlo, así como en algún momento también pedí que se pudiera visibilizar la situación del municipio de Quillota con respecto a las personas adultas mayores que fallecían solas, en fin, y todo el protocolo de tramitación. Hace poquito estuve en la comuna de Quintero por el lanzamiento de un programa que lo desarrolla la Fundación para la Salud Digna y que va a considerar las comunas de Quintero, Puchuncaví, pero también de Mejillones. María Araya, que es su líder de esta fundación, la verdad es que ha sido, según yo conversaba con la directora del Hospital de Quintero, un elemento movilizador de energía, de gestión, de recursos también, porque acá hubo que involucrar, por supuesto, la parte privada. Cuando el Estado no da abasto, hay que ver y abrir otras puertas, sobre todo cuando estamos hablando de temas de salud. Y ellos van a empezar a hacer, con médicos a lo largo de todo Chile, atención bueno, en Mejillones yo tuve un amor, entonces telemático. Y van a tener muchas especialidades que van a tener la posibilidad, psiquiatría, psicología, urología, y lo positivo es que sabemos que en el sistema privado y también en el público con mayor razón, de repente tú te atiendes en una fecha y después te dan fecha para 6 meses más, acá van a tener con el mismo especialista de manera telemática. Nosotros tuvimos la oportunidad de experimentar, porque nos mostraron ahí, la empresa que va a llevar a cabo esto, cómo funciona, cómo tú ingresas, hay sala de espera, hay videos, hay juegos, hay libros, en fin,
y vas a tener la posibilidad de atenderte 2 veces con el mismo especialista en el mes si lo requiere, y es además 24/7. Entonces, la reflexión que uno se hace siempre, los municipios, porque esto también va de la mano con el municipio de Quintero, las organizaciones, 10 pasos adelante con este tema, porque además estamos hablando de una posibilidad bien concreta de descongestionar las tremendas listas de espera que hoy día tenemos en nuestro país. Así que era solamente eso para felicitar y ojalá que esto se pueda replicar. Y muy cortito, Presidenta, me llegó una información que es muy terrible, a lo mejor ustedes ya la vieron, y que viene desde el hospital de Osorno. Yo quiero compartir, porque si bien esta situación sucedió hace unos años atrás, recién ahora salió a la luz, esta noticia salió hoy día, hay imágenes y videos que son tremendos, el 2018 y 2020, con la agresión a un trabajador autista. Realmente las imágenes son desgarradoras, el tipo de maltrato al que fue expuesto este trabajador por sus propios compañeros en este hospital y que recién ahora sale a la luz y se le establecen algunas sanciones, se cambian de lugar estas personas. Y yo creo que sabe que estas situaciones hay que visibilizarlas. Personas de este tipo, que son, en realidad cuesta encontrar una calificación para trabajadores y trabajadoras que expongan a este tipo además de vejámenes hasta a una persona, a un colega que además tiene una condición en particular, es realmente inaceptable. Entonces yo quiero, no quiero que quede acá, no quiero que quede solamente como esta noticia ni que se busque, yo quiero que tengamos la posibilidad de citar a la autoridad correspondiente que cuente qué es lo que realmente pasó con esos trabajadores y trabajadoras, por qué se permite esto, de qué manera, porque están grabados por los mismos compañeros, los mismos colegas grabaron este atentado contra esta persona. Es muy doloroso lo que se está viendo. Entonces, yo quiero que como comisión nosotros hagamos algo, seamos proactivos, reaccionemos, citemos a la autoridad correspondiente de la región de Osorno para que nos dé cuenta de esto y que esto no quede, por favor, en un simple varios acá o en un simple oficio que podamos hacer, porque yo voy a compartir, insisto, lo que sucedió. Y no veo hasta el momento ninguna pronunciación, salvo que a estas personas se les removió, pero yo creo que el daño, además, el nivel de daño que se le está provocando y que va a quedar marcada, es algo que merece tener sanciones a la altura del daño que están ellos ejerciendo contra esta persona que además tiene esta condición, es una persona autista. Gracias, diputada Marzán. Vamos a tomar... es de Osorno, dijo, ¿cierto? Sí, yo voy a mandar el hospital para que de nos Osorno. envíen la información y así podamos citar. ¿Le parece? Sí, yo lo voy a compartir inmediatamente. Sí, perfecto. Eso. Vamos, un segundo. Ahí lo compartí. Ahí lo mandé, perdón. ¿Alguien más? ¿Varios? ¿No? Bueno, vamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para incluir en las credenciales del Registro Nacional de Discapacidad elementos que resguarden la dignidad de las personas con trastorno del espectro autista, boletines 15053-35 y 15882-35 refundidos. Segundo,
abordar la necesidad de la elaboración de una ley integral para la protección y promoción de la integración de las personas con síndrome de Down, en cumplimiento de un acuerdo de la Comisión. Para ambos puntos se ha invitado a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ambas ministras se han excusado de asistir por los motivos señalados en la cuenta. Asiste por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la directora nacional del Senadis, Karen Astorga, bienvenida, la jefa del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo del Senadis, María Pilar Iturrieta. Asisten por el Ministerio de Salud vía telemática la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, doctora María Soledad Martínez Gutiérrez. ¿Está presente? Sí, ahí está. Ahí está. Ya. Y la jefa del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad del Ministerio de Salud, Constanza Piris. También presente. Presente. Sean bienvenidos. Ofrezco la palabra. ¿Cómo se van a organizar? ¿Quién va a partir? De nuevo. Ahí. Ahí. Ahí sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Ahí sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a partir nosotros presentando una exposición respecto a algunas consultas que nos hicieron llegar en cuanto a ambos boletines refundidos. Por cierto, y como indicara el presidente, me acompaña María Pilar Iturrieta, la jefa del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo, quien, respecto a algunas consultas que podamos tener al final de la presentación, me ayudará ahí a responderlas. Bueno, como señalaba el presidente, en cuanto a la modificación o proyecto o propuesta de modificación de la ley 20.422 que establece las normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, tenemos la inclusión en credenciales del Registro Nacional de Discapacidad en cuanto a elementos que resguarden la dignidad de personas con trastorno del espectro autista y el proyecto de ley que modifica la ley 20.422 para establecer el uso voluntario de cinta o collar como indicativo de ser su portador persona con discapacidad invisible. Ambos boletines señalados por el presidente respectivamente. Estos proyectos tienen como finalidad el poder modificar la ley 20.422. El primero, modificando el artículo 56, incorporando pictogramas en la credencial de discapacidad. Y el segundo boletín, modificando el artículo 5 de la ley 20.422, incorporando una modificación en la definición de este artículo, en donde señala persona con discapacidad, incluyendo la discapacidad invisible. Además, incorporando un artículo 30 bis, que este es un nuevo artículo, estableciendo el porte de collar o cinta con diseño de girasoles u otros elementos que permitan identificar este tipo de discapacidad invisible. La idea matriz de ambos proyectos, considerando ambos refundidos, aquí señala 3 proyectos, pero se refundieron en 2 propuestas legislativas: incorporación de pictogramas en la credencial de discapacidad, incorporación de discapacidades invisibles en el artículo 5 y el uso voluntario del collar o cinta con diseños de girasoles u otro distintivo o elemento. La primera consulta que nos realizan como Senadis tiene que ver con si estamos de acuerdo o no en que se regule o legisle sobre estas materias en el proyecto de ley que nos adjuntaron y que pudiésemos indicar nuestros fundamentos en uno u otro caso. A la primera pregunta, si estábamos de acuerdo respecto a la incorporación de pictogramas en la credencial de discapacidad
y que estaba señalado en el boletín 15.053-35. Aquí es importante señalar que los aspectos que están contenidos en la credencial de discapacidad y que están regulados en el decreto 945 del año 2012, correspondientes al Ministerio de Justicia, aprueba el Registro Nacional de Discapacidad. Estos están establecidos en el artículo 13 y siguientes, y señala que por tan solo resolución del director del Servicio de Registro Civil, este puede efectivamente realizar ciertas menciones en los certificados y credenciales que otorga dicho organismo. Aquí es necesario discutir si una modificación es necesario tener un rango legal o no, pues podría bastar con un reglamento, ¿ya? Y con una resolución del director nacional del Servicio de Registro Civil o Identificación sin necesidad de legislar en esta materia, ¿ya? Y podría bastar con una resolución del director nacional del Registro Civil. Esto dado el análisis que se ha realizado. A juicio nuestro como Senadis, esta materia podría abordarse a nivel reglamentario, considerando el impacto y el valor de los documentos de este tipo de medidas, ¿ya? Cualquier análisis y cualquier avance en este ámbito podría hacerse una consulta a CONPIN y también al Registro Civil e Identificación, ya que son los órganos que están a cargo del Registro Nacional de Discapacidad. Por otra parte, en cuanto a la incorporación de las denominadas discapacidades invisibles, primero, como Senadis no compartimos esta propuesta de consagrar una nueva categoría. Primero, porque esencialmente la definición de discapacidad es como concepto, es impedimento o restricción en la participación de las personas con discapacidad producto de las barreras presentes. Por tanto, el concepto de discapacidad ya tiene incorporada todo tipo de discapacidad, incluida la discapacidad invisible. Por tanto, no sería necesario modificar el artículo 5 ya incorporado en la Ley 20.422. El incorporar un concepto de discapacidad invisible sería redundante ante el artículo 5 de la Ley 20.422, por cuanto ya está incorporado dentro del concepto discapacidad. Esta sea perceptible o no. En tal caso, el mecanismo previsto por la ley para calificarla o certificarla es el proceso regulado por la propia Ley 20.422. Y esto decanta por la obtención de la certificación y la credencial de discapacidad. Además, el inciso final que busca incorporarlo ahí en el artículo 5 de la Ley 20.422, tal cual está redactado, señala como deficiencia y luego termina señalando discapacidad invisible, haciendo sinónimos ambos términos cuando son completamente diferentes estos términos. Por otra parte, nos preguntan respecto del uso voluntario del collar o cinta con diseño de girasoles u otro. Esto señalado en el boletín 15.882-35. Conforme al artículo 4 de la Ley 20.422, para acceder a los beneficios y prestaciones sociales que se establecen en la ley, las personas con discapacidad deben contar con la certificación de CONPIN dado por el Registro Nacional de Discapacidad. Y esto está referido en el artículo 13 de este cuerpo legal. Por tanto, deben tener la inscripción en el Registro Nacional. Esto, la consagración de distintos distintivos va a resultar o podría resultar un poco confusa para las personas con discapacidad y para la ciudadanía en general, el tener distintos tipos de registro o distintivos. Por tanto, el tener estos mecanismos y este mecanismo distinto no sería válido para acreditar la discapacidad, sino que haría solo una distinción a un tipo de discapacidad, tal como ha sucedido con la Cruz de Malta, por ejemplo, en algunos casos. Asimismo, la consagración legal también puede ser una señal equívoca,
de que la utilización de este distintivo podría ser obligatoria, cuando el propio proyecto de artículo señala que no sería obligatoria sino voluntaria. Por ende, va a requerir estrategias de parte de distintos actores e instituciones y un refuerzo adicional de que este distintivo no sería obligatorio sino voluntario. Esto no va a condicionar la titularidad ni el acceso a derechos, ni beneficios tampoco por parte de las personas con discapacidad, sino que solo sería un distintivo para señalar que es una discapacidad invisible. En ningún caso va a constituir o es equivalente a la calificación ni la certificación de la discapacidad. Como segunda consulta, nos preguntan respecto a nuestra opinión acerca de la forma como se estructura el proyecto de ley y su contenido. En cuanto a los pictogramas en la credencial de discapacidad, hoy señalado en el artículo 56, el Registro Nacional de Discapacidad deberá otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el reglamento. La propuesta es reemplazar el artículo 56 en su letra D por otorgar las credenciales de inscripción, las que deberán incorporar como medidas de inclusión imágenes pictográficas acordes a la edad y grados de la persona que padezcan el trastorno del espectro autista y los certificados que determine el registro. En este sentido, como está redactada la propuesta, es confusa. Además, se utiliza el verbo padecer, con lo que se da una connotación negativa. La persona con discapacidad no padece, tiene discapacidad. Es una persona con discapacidad, por tanto, la redacción ya le entrega una connotación negativa a la discapacidad. Asimismo, estas medidas de inclusión debieran beneficiar no solo a personas autistas. El pictograma es una medida favorable, pero debiese ser general para toda la discapacidad. Por tanto, debiésemos, si se va a legislar en este sentido, podría ser no tan solo para personas autistas, sino que para toda discapacidad, personas sordas, personas ciegas. Por tanto, considerar el registro de la credencial en todo ámbito de discapacidad. A partir de ello y considerando la regulación ya existente en el citado decreto 945 mencionado anteriormente, se estima que esta materia debe abordarse a nivel reglamentario también y no necesariamente a nivel de legislación. Y a juicio nuestro, la propuesta podría aparejar problemas operativos también. El diseño e implementación de credenciales diferenciadas afectaría, por tanto, la interoperabilidad institucional. La gestión de bases de datos sería diferenciada. Los modelos de atención hacia las personas usuarias y también los criterios tendrían que ser diferenciados y la evaluación clínica. Estos tienen que ser realizados durante la calificación y la certificación en las distintas instituciones que llevan la credencial. Respecto a la incorporación de las denominadas discapacidades invisibles, tal cual está el artículo 5 hoy día en la Ley 20.422, señala textual que la persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias, ya sea física, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Acá es donde viene la modificación, que a este mismo párrafo se agrega un inciso final en donde señala la deficiencia física, mental o sensorial no perceptible a simple vista se denominará discapacidad invisible. Este inciso final, que busca incorporarse en el artículo 5 de la Ley 20.422, hace sinónimos los términos deficiencia y discapacidad, en circunstancias que no significan lo mismo.
La actual definición de discapacidad abarca la gran mayoría, por no decir toda, la discapacidad, lo que incluye a las denominadas discapacidades invisibles. Se reitera que el elemento esencial de la definición de discapacidad no son las barreras presentes en el entorno, lo que impiden o restringen la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. Por tanto, no se centran en un diagnóstico, lo que puede efectivamente tener las complicaciones que hoy día tienen las personas con discapacidad. Respecto al uso voluntario del collar o cinta con diseño de girasoles u otros, se pretende crear un nuevo artículo, el 30 bis, que la idea es que quede como quienes padezcan de una discapacidad no visible, quienes padezcan de una discapacidad no visible podrán ser reconocidos a través del porte de un collar o cinta con diseños de girasoles, u otro, que deberán reunir los requisitos que determine un reglamento suscrito por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El uso del collar o cinta señalada precedentemente no es obligatorio y el no portarlo no afecta las garantías establecidas en esta ley. De cualquier forma, el uso de dichas cintas o collares no exime a su portador de la necesidad de acreditar su discapacidad en caso de ser requerido. A nuestro juicio, no puede avanzarse en esta discusión sin oír a las personas con discapacidad en general y no solo a aquellas que representan el autismo. De no prosperar esta iniciativa legal, debe además contemplarse qué entidad estaría a cargo de la entrega de estos distintivos, a quiénes y bajo qué condiciones se entregaría este distintivo. Si se determina que esto corresponde a una entidad pública, ya sea Senadis u otra, el proyecto sin duda irrogaría gasto público. En cuanto a la técnica legislativa, el artículo 30 bis que se propone incorporar se ubicaría en el título 4, párrafo 1 de la Ley 20.422, referido a las medidas de accesibilidad. Y dado que esta norma no se refiere a una medida de accesibilidad, se estima que su ubicación debiera estar en el título 1, párrafo 1, denominado de la igualdad de oportunidades, incorporando un artículo 8.4, número nuevo de un tenor similar a la nueva norma, a la norma establecida en el proyecto, pero sin utilizar el verbo padecer. Respecto a las estrategias para continuar fortaleciendo los procesos de inclusión, así como de trato digno e inclusivo, ya que el uso de un distintivo no garantiza la eliminación de barreras ni de prácticas vulneratorias o discriminatorias en razón de la discapacidad, quienes brindan atención de público, tanto en el sector público como privado, deben ser capacitados en atención inclusiva. En cuanto a la pregunta que nos hacen respecto a aportar, si es del caso, sugerencias de cómo mejorar esta iniciativa legal propuesta. Primero, en cuanto a la incorporación de pictogramas en la credencial de discapacidad, nos parece pertinente que esta comisión pueda citar tanto a CONPIN como al registro civil de identificación, que son los órganos públicos a cargo del Registro Nacional de Discapacidad. En cuanto a la incorporación de las denominadas discapacidades invisibles, como Senadis no compartimos esta medida y esta propuesta, por tanto sugerimos no modificar la definición de persona con discapacidad contenida en el artículo 5 de la Ley 20.422 y que ya comprende los diversos tipos de discapacidades y no redundar en la materia. Respecto al uso voluntario del collar o cinta con diseño de girasoles u otro, como Senadis estimamos esencial que durante este proceso de tramitación legislativo se escuche la opinión de las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad, ya que puede existir el parecer de que el uso del collar o cinta de cualquier contexto o entorno pueda resultar estigmatizante
más que un beneficio. Tal como ya ocurre con la credencial de discapacidad, donde ha sido un trabajo bien difícil el poder hacer que las personas se registren y obtengan su credencial. Y por último, en cuanto a otras medidas que sean de nuestro interés, el poder dar a conocer a esta comisión y que se relacionen directamente con el proyecto de ley en discusión. Y solo con respecto al uso voluntario del collar o cinta con diseño de girasoles u otro, en materia de distintivos, Chile ya utiliza el símbolo internacional de accesibilidad correspondiente a la silueta de una persona sentada en una silla de ruedas en color blanco sobre un fondo azul. El girasol, por su parte, fue elegido por Hayden Disabilities Sunflower, proyecto inglés reconocido en 50 países alrededor del mundo, diseñado para apoyar a personas con discapacidades y condiciones médicas invisibles. Sin embargo, hasta la fecha no está reconocido formalmente por estándares internacionales. Es más, la propuesta de Naciones Unidas es utilizar el símbolo de accesibilidad universal del año 2015, ahí señalado, y que ya en Chile en varias instituciones está siendo utilizado. El uso del girasol o de otras imágenes como distintivo ha sido promovido principalmente por el sector privado como parte de sus políticas de gestión e inclusión social. De hecho, actualmente el aeropuerto de Santiago Nuevo Pudahuel implementó el diseño un diseño diferente a los girasoles, que el que está señalado, promoviendo el uso de un collar blanco con el logo del programa Un Aeropuerto para Todos y Todas. El uso de un distintivo no va a garantizar la eliminación de prácticas vulneratorias ni la eliminación de barreras o la discriminación en razón de la discapacidad. Quienes brindan atención a público, tanto en el sector público como privado, debe ser capacitado respecto a la atención inclusiva. A esto apunta precisamente el proyecto de ley, el boletín 16.396-35, que modifica la ley 20.422, con objeto de otorgar prioridad a las personas con discapacidad en atención de servicios públicos y privados. Actualmente se encuentra en el tercer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados y Diputadas. Por último, quisiéramos reforzar que si se persevera en esta iniciativa, debe quedar establecido expresamente la no obligatoriedad del uso del distintivo, cualquiera sea este, ni se condicione la titularidad ni el acceso a derechos ni beneficios, y que en ningún caso sustituye o es equivalente a la calificación y certificación de la discapacidad. Eso respecto a los proyectos de ley, presidente. Gracias a la directora nacional del SENADIS. No sé si el punto de vista jurídico quiere agregar algo. Correcto. Le damos también la palabra a las personas que están telemáticamente. A la doctora María Soledad Martínez Gutiérrez. Tiene la palabra. Y buenas tardes, presidente, por su intermedio. Buenas tardes a todos los parlamentarios aquí presentes. Nosotros estamos en completo acuerdo con lo presentado por la directora de SENADIS, así que no tenemos más comentarios. Perfecto. Sí. Sí, son del Ministerio de Salud. Ofrezco la palabra a los parlamentarios. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Lo que pasa es que ahí el presidente hace una censura. No, gracias, presidente, por darme la palabra y permitirme tener prendido el micrófono. Quiero agradecer primero que todo la presentación muy completa, respondiendo todas las preguntas que emanaron de la comisión, y en lo concreto respecto del proyecto de pictogramas.
quiero tomar, digamos, la sugerencia que nos realizan desde Senadi y que solicitarle el acuerdo, presidente, de que podamos citar al Registro Civil de Identificación y al COMPIN para que nos den una posición también sobre este proyecto en particular, que es el de pictogramas, el primero que revisamos. Creo que sería bastante útil referir las mismas preguntas que realizamos a Senadis, de modo que podamos tener esa comparación, pero sobre ese proyecto en particular, porque efectivamente la credencial depende de esos dos organismos, y sobre la calificación y certificación de discapacidad, además han surgido otros temas en las discusiones que hemos tenido en esta comisión, ¿ya? Respecto de la demora en la entrega de la certificación, tenemos otros problemas asociados. Entonces, a mí me parecería que sería bien importante que pudiéramos tener estas dos instituciones públicas, que podamos hacer las preguntas del proyecto y que además pudiéramos referir otras preguntas referidas a la calificación y certificación de la discapacidad en nuestro país. Entonces, hago esa solicitud que ha sido presentada como sugerencia, y me parece interesante también quizás sumar para ellos como pregunta, para que nos respondan el día que vengan, específicamente la posición que ha puesto Senadis acá de que es mejor hacer esto de manera reglamentaria y no necesariamente con una ley. Entonces, además de las 4 preguntas, pedirles si se pudiesen referir a eso en específico. Yo creo que los elementos que pone Senadis sobre la mesa, al menos a mí, me hacen bastante sentido. Entonces, no sé cómo vamos a seguir desarrollando, digamos, la discusión de los 3 proyectos, pero sí creo necesario poder escuchar a estas otras 2 instituciones sobre el proyecto de pictograma. Eso, presidente. Gracias, diputada Camila Rojas. Después con la palabra. Diputada Muchas gracias, presidente. Pucha, qué pena que no esté la autora principal, la diputada Joana Ahumada, ¿no? Sí. Ya. Me parece muy bien que venga COMPIN, porque además para preguntarle lo que decía la diputada del atraso, que creo, de las entregas de credenciales, que creo que es un atraso ya inexplicable. O sea, no, es tremendo, es tremendo. Ahora, más allá de los argumentos que trae Senadis, hay cosas en las que yo no comparto por la experiencia en el territorio, obviamente, porque yo acabo de exponer una situación muy dramática a la directora por su intermedio con respecto al Hospital de Osorno. Entonces, yo creo que sí, pues sí, la ley de autismo 21.545 mandata capacitaciones. O sea, esta ley, imagínate, se promulgó el año 2023, ya más de 2 años de su implementación seguimos siendo testigos de vulneraciones que son extremas. O sea, este ejemplo que llegó ahora es uno de tantos que en esta comisión nosotros hemos oficiado. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Y voy a hablar así como bien desde lo emocional en realidad. Yo veo puras negaciones. Puedo compartir puedo compartir la forma, pero no comparto el fondo. Porque creo que todo lo que se haga en un país que es profundamente discriminatorio y donde las personas que sufren vulneraciones son las que realmente pueden contar en primera persona el padecimiento que tienen. Cuando vean los videos que yo les mandé en la noticia, habría que preguntarles o habría que tener la opinión de si es necesario con lo que hoy día existe a nivel de Estado para evitar las vulneraciones. Las capacitaciones no han sido suficientes, no han sido a lo mejor con la intensidad que se necesitan, porque somos un país, como alguien dice por ahí, de una sociedad que es profundamente discapacitada, que pone barreras de entrada para todo. Para todo, para todo. Entonces, creo que todo lo que sirva para avanzar, para prender una alerta, una luz roja, refrescar quizás, porque, oye, existen en los estacionamientos para personas con discapacidad y no se respetan. ¿Es suficiente entonces? No, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿de qué manera
se puede plantear como una alternativa, más allá de decir que no avance el proyecto, que ya existe, porque existen muchas cosas, pero de qué manera me gustaría tener como una posición más institucional, más de fondo, decir, yo propongo esto, porque si es por resolución, bueno, tendrá que hacerlo el gobierno, el presidente de la República, pero de qué manera nosotros podemos hacer algo que sea efectivo, porque las fiscalizaciones tampoco existen, o son muy exiguas, son muy paupérrimas. Entonces, las vulneraciones siguen existiendo. Y por algo surgen también los proyectos. Los proyectos uno no los inventa, los levanta desde el territorio, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es la propuesta concreta, de qué manera, para que no sigan las cosas como están, porque como están, no funcionan. La ley de autismo es un gran avance. Tiene obviamente debilidades que tenemos que reforzar, que se está avanzando, que estamos fiscalizando, que estamos enriqueciendo, pero siguen sucediendo situaciones que son tremendamente dolorosas. Y las hemos visto acá todas las semanas, a nivel educacional, a nivel de salud, a nivel social. Entonces, ¿de qué manera, me gustaría saber, se va a avanzar para que ojalá nosotros avancemos al cambio cultural, con el soporte de la ley, pero hacia el cambio cultural, porque las capacitaciones sin duda no son suficientes? Gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo adhiero a las conclusiones señaladas por Senadis. Nosotros advertíamos que este proyecto tiene un buen propósito, nace de buenas intenciones de colaborar en generar mayor inclusión y menor discriminación. Pero creo que el método empleado no es el idóneo, porque en la práctica puede generar absolutamente lo contrario. Y también creo que las palabras de la directora de Senadis también van en la línea de buscar alternativas, recoger un poco la iniciativa, y no decir que no de forma tan drástica o tan precisa. Pero yo creo que no está bien. Yo, presidente, creo que en la parte que dice que irroga gasto y por tanto podría eventualmente ser inconstitucional, es inconstitucional. Yo pregunté también si el distintivo de los girasoles lo podíamos adquirir cualquier persona, y entiendo que es una marca que tiene que pagarse un derecho para poder ser usado. Entonces, si es así, si eso es verídico, el Estado tendría que legislar además adquiriendo este derecho, o sea, pagando los derechos para poder utilizar el distintivo. Además, creo que genera estigmatización, que puede producir el efecto adverso de la discriminación, que es justamente lo que nosotros buscamos eliminar. Yo además fui parte de la Comisión de Derechos Humanos, donde legislamos respecto a discriminación, y tenemos una enumeración, el secretario es parte de la comisión, tenemos una enumeración prácticamente interminable de grupos se denomina grupos de especial interés o de especial discriminación, y son muchos. Entonces, eventualmente tendríamos que tener una cinta o un distintivo para cada grupo que pueda ser eventualmente discriminado. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar en lo otro, avanzar en inclusión, avanzar en mayor fiscalización, avanzar en tener mejores recomendaciones, mejores información a las personas para que puedan respetar a las personas sin generar discriminación, como ocurre hoy día en salud, en educación, etcétera. Pero el usar un distintivo creo que va en la línea. Y además creo que tener una ley para esto creo que también es algo que se escapa. Ahí la abogada nos podrá reforzar, pero la ley manda, prohíbe o permite. Y esta ley no manda, no prohíbe ni permite. Entonces, creo que no se justifica que sea regulado a través de un proceso legislativo. Dicho eso, presidente, yo creo que sería bueno efectivamente generar una instancia de conversación con los autores del proyecto. Esta es una comisión bien transversal que no busca generar así como odiosidades ni votos tan ideologizados en su forma de tramitar, pero sí es bueno que si el proyecto no tiene viabilidad, y hubiese sido bueno también, directora, que lo dijera, que efectivamente el proyecto no cuenta con el patrocinio ni el apoyo del gobierno por las razones que se han expuesto, sin perjuicio de buscar alternativas para mejorar otras cosas que pueden estar presentes, para también no generar falsas expectativas, que de repente, insisto, la sesión que vino, las personas que lo promueven, claro, que es una sensación como que esto era muy sencillo de hacer y todo, pero nosotros hicimos algunas advertencias respecto al proyecto, presidente, y creemos que fueron ratificadas por Senadis, por Salud
y por las instituciones que están todo el tiempo trabajando en esto. No sé cómo vamos a seguir, yo creo que ahí tenemos un problema hoy día, pero veamos cómo lo resolvemos para avanzar de buena forma sin poner en riesgo lo que ya existe en nuestro país y los temas que están pendientes. Eso, presidente. Gracias, diputado Guzmán. Bueno, yo creo que vamos a tomar el acuerdo para invitar a quien no haya sugerido, la diputada Rojas, al director nacional del Registro Civil de Identificación y al COMPIM. Ahí veremos en qué momento, de acuerdo a la presidenta, verá en qué momento los invitamos. Y también añadir a las preguntas que se hicieron, que ustedes respondieron, qué cosa se podría hacer desde el punto de vista administrativo, que sería bastante importante conocerlo, digamos. Y bueno, solamente van a surgir otro tipo de inquietud y de preguntas, pero muy buena su posición y contestó las preguntas, digamos, que es lo que andábamos buscando. Seguimos entonces al otro punto, al punto 2. Así es. Bueno, abordar la necesidad de la elaboración de una ley integral para la protección y promoción de la integración de las personas con síndrome de Down en el cumplimiento de un acuerdo de la Comisión. Reitero, asisten por el Ministerio de Salud vía telemática, la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, doctora María Soledad Martínez Gutiérrez, y la jefa del Departamento de Rehabilitación y Capacidad del Ministerio de Salud, Constanza Piris. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Pues, ¿sí? ¿Puedo hablar? Sí, ¿Sí? sí, Ya. la verdad. Por su intermedio, quería, bueno, contarles que agradecemos mucho la invitación. Muchas gracias por también por hacer este requerimiento al Ministerio de Salud para conocer nuestra postura respecto de una eventual ley. Así que hemos preparado, más que una presentación, unas palabras para poder contarles cuál sería la primera visión de nosotros como ministerio, y luego también escuchar a los parlamentarios para que nos puedan contar cuáles serían las propuestas que tienen o qué es lo que se ha pensado respecto de este tema en específico. Así que le voy a dar la palabra a Constanza Piris para que ella pueda proponer la postura del ministerio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, presidente. Es importante destacar, porque esta temática que se plantea como proyecto de ley se cruza bastante con el tenor de la conversación anterior, que tiene que ver cómo mejoramos los procesos de inclusión para la atención de todas las personas con discapacidad, independiente de la condición de salud que genera la discapacidad. En ese sentido, en la temática de la protección y promoción de la integración precisamente de las personas con síndrome de Down, del trabajo que hemos ido realizando, tanto con las organizaciones sociales de personas con discapacidad, donde están las personas con síndrome de Down, también con las familias, también con fundaciones asociadas y con el Centro de la Universidad Católica, una de las principales necesidades que existe es generar atenciones inclusivas y atenciones pertinentes acordes a las necesidades de este grupo de población. En general, y me imagino que en las presentaciones que ha hecho el Ministerio, ¿cierto?, en otras instancias, el acceso a servicios de salud, ¿cierto?, existe en los distintos niveles de atención, en la atención primaria, en el nivel de especialidad, en el nivel secundario, en promoción y prevención de salud, ¿cierto? Pero siempre hay ciertas particularidades asociadas a ciertas condiciones de salud. No solamente en las personas
Suspendemos. Ahora sí puede continuar, disculpe. Muchas gracias, no hay problema. Bueno, y como les planteaba, efectivamente hay ciertas particularidades en la atención de cierto grupo de población. Y ahí es donde nosotros como ministerios tenemos que dar el énfasis en que efectivamente la atención en salud tiene que ser inclusiva y pertinente. Y como División de Prevención y Control de Enfermedades, donde tenemos a cargo el abordaje de la rectoría y la regulación respecto a todo el tipo de enfermedades, una línea de trabajo que hemos ido desarrollando tiene que ver con sentar las bases de una política nacional de salud inclusiva para personas con discapacidad. Esto también significa generar transferencia de conocimiento a los equipos de salud sobre el abordaje en ajuste razonable, accesibilidad, y eso hace mención también a cómo se deben atender ciertas poblaciones, ¿ya? Que no necesariamente irroga gastos para el Ejecutivo, ¿cierto? O para el sector, sino que más bien es una focalización en la atención y generar espacios de conocimiento y de apertura también a flexibilizar ciertas líneas de atención. En el caso de la población con síndrome de Down, por ejemplo, la atención en esquemas de prevención o ciertos tratamientos no es igual a la población general, y eso lo hemos conversado específicamente con los especialistas, ¿cierto?, que trabajan con las personas con síndrome de Down, tanto del centro UC, ¿cierto?, como otros especialistas, que tiene que ver también con cómo hago tamizaje y detección de ciertas condiciones de salud que varían en el curso de vida, ¿cierto?, de la población con síndrome de Down versus la población general. Las demencias se presentan en otras instancias, tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares y por lo tanto la pesquisa también tiene que ser diferente. Los tramos de la atención y de ciertos parámetros para definir hipertensión o no, por ejemplo, son diferentes. Entonces, lo que nosotros hemos planteado que más que generar marcos normativos asociados a ciertas condiciones de salud, ¿ya?, que no necesariamente van a garantizar una mejor atención tanto en salud como en otras carteras del Estado, es generar las condiciones de implementación de otros marcos normativos como la Ley 20.422, ¿cierto?, como la Ley de Atención Preferente que emana de la 20.584, que si uno las logra armonizar, ¿cierto?, puede generar documentos rectores y una implementación mucho más adecuada que permita a todas las personas que requieren una atención de salud pertinente e inclusiva tener un acceso que disminuya la inequidad en salud, porque el principal objetivo del ministerio es disminuir estas inequidades, dado que las personas con discapacidad específicamente presentan más condiciones de salud que la población general. Y eso Senadi lo sabe perfectamente, ¿cierto? Porque el trabajo que hicieron con su estudio nacional de discapacidad con los resultados del 2022 fueron categóricos. Por lo tanto, y también nosotros a través de los estudios que hemos realizado, hay muchas barreras en la atención de salud. Es la segunda, que existe primero transporte, después salud, que tiene que ver no solamente con la atención en salud, sino que con disminución de estigma, ¿cierto?, con conocer cómo se aborda la población con discapacidad. Y en el tema del síndrome de Down, acá tenemos dos líneas. Una es la atención de salud general, ¿cierto?, a la cual tenemos derecho todas las personas que habita en este país, pero también la atención específica de la población con síndrome de Down que tiene comorbilidades, ¿cierto? Y que tiene una atención desde el inicio, desde que nace, ¿cierto? El acompañamiento pregestacional, ¿cierto? Gestacional de la madre y padre, ¿cierto? Y la familia de quien viene en camino, después cuando nacen, pero sí en el tránsito de la atención, no solamente en la infancia, sino que en el proceso de adolescencia y el tránsito hacia la adultez, es donde se necesita una atención mucho más pertinente y mucho más inclusiva, y es lo que nosotros haremos como división de generar las recomendaciones pertinentes a los equipos de salud para que se hagan estos ajustes, que son ajustes razonables, que la misma ley 20.422 lo plantea.
que son ajustes razonables, que va a responder de mejor forma a las necesidades de la población en específica de las personas con síndrome de Down. En general, lo que hemos planteado y que la ministra de Salud lo ha dicho en distintas instancias también, es que se entiende la necesidad también de generar proyectos de ley asociados a ciertas condiciones de salud para poder garantizar en cierta medida que la atención sea mejor. Pero en estricto rigor, la atención pertinente, la atención inclusiva, el disminuir estigma, que las personas conozcan sobre discapacidad y ciertas condiciones que generan una discapacidad importante, no siempre va a estar garantizada por un proyecto de ley, sino más bien tiene que garantizarse bajo otras instancias, como por ejemplo, como decía bien la diputada Marzán, generar capacitación, pero a un nivel más masivo. No solamente el que sabe discapacidad se tiene que capacitar en discapacidad, tiene que saberlo todo el Estado. Entonces, hay instancias donde se podría hacer, y en el caso específico de los equipos de salud, y aquí no estoy hablando de los especialistas que trabajan con la población síndrome de Down, estoy hablando con todo el equipo de salud, con la enfermera que hace la supervisión del niño de salud integral, ¿cierto? Con la matrona que hace los exámenes de salud sexual y reproductiva, con el médico general que ve las enfermedades cardiovasculares, tiene que tener conocimiento respecto a cómo es la atención de las personas con síndrome de Down y sus particularidades y especificidades en salud. Eso le puedo comentar, presidente, ¿cierto? Y a toda la mesa. Es una línea de trabajo importante, relevante para el ministerio, relevante para esta división, y consideramos que a través de la experiencia de los especialistas y también de la sociedad civil y de todas las familias relacionadas con el síndrome de Down se pueden generar un trabajo importante y mejorar también las competencias de los equipos de salud hacia esta población. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien quiere tomar la palabra respecto. ¿El Ejecutivo tampoco? ¿Sí? Adelante. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Me parece importante señalar que a raíz de la presentación también que hizo UC Down, tanto a esta comisión como a la comisión del Senado, se levantó, una de las medidas que se tomaron fue trabajar en una mesa, tanto los asesores de los parlamentarios como UC Down y nosotros, participó también acá María Pilar, y ayer los asesores nos presentaron las propuestas que se levantaron de esta mesa de trabajo, medidas bastante, yo diría que muy relevantes. Más allá de trabajar en un proyecto de ley, se trabajan medidas concretas, acciones bien necesarias, bien transversales también, para abordar en distintas instituciones, servicios públicos y ministerios. Por tanto, ayer es importante que ustedes como comisión puedan coordinarse y ponerse de acuerdo para quizás trabajar en conjunto. Quería comentarles eso para que pudiesen estar enterados también. Yo no sé ahí si la directora tendrá algunos comentarios que hacer también. Perfecto, muchas gracias. Tiene ahí la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Macarena Lizama, directora del Centro UC Síndrome de Down. Quisiera agradecer a Constanza y a la doctora Martínez del Ministerio, también a Karen y a Pilar del SENAI. Efectivamente, ayer tuvimos una devolución de la mesa de trabajo de los asesores legislativos de los senadores y senadoras que participan en la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, al que se llegaron con 14 propuestas de acción de poder seguir avanzando. Sabemos que esto implica dos vías, que un poco lo que releva Constanza en este trabajo transversal hacia todas las personas con discapacidad cognitiva, en este caso, que es un poco el foco que nosotros hemos tratado de relevar, y en forma particular hacia las necesidades específicas de las personas con síndrome de Down. Yo quisiera tomarme un poco las palabras de Constanza, en que, si bien es cierto, uno puede trabajar hacia
procesos de salud inclusiva, trato digno, trato igualitario, preferente, poder detallar con mayor especificidad algunas bajadas de la ley de inclusión. Sin embargo, hoy día sigue siendo menos de la mitad de las veces un diagnóstico prenatal, perdiendo la oportunidad de que las familias puedan prepararse para el nacimiento de un hijo o una hija con síndrome de Down, y eso pasa por cambiar protocolos de procesos diagnósticos. También hoy día aquellos niños y niñas con síndrome de Down nacidos en el sistema público llegan 11 veces más tarde a los programas de atención temprana, y eso no pasa porque tengan una actividad preferente o que esté ya la atención de la enfermería o del consultorio, sino que haya una capacitación explícita hacia las necesidades urgentes que tienen las personas con síndrome de Down. Por otro lado, si bien existen recomendaciones para la atención preventiva de las personas con síndrome de Down en la niñez, esta no es obligatoria, no es una norma técnica, por lo tanto, no es una garantía. Finalmente, el Programa Nacional no aborda todas las necesidades urgentes que tienen los adultos con síndrome de Down, están absolutamente invisibilizados, no hay ningún programa específico para ellos respecto al Alzheimer. El 80% de las personas con síndrome de Down de 60 años tiene Alzheimer y no existe un programa para poder abordar ese cuidado. Por lo tanto, en salud estamos al debe. Sin lugar a dudas que hay un montón de cosas que se han avanzado, que se han perfeccionado, que se han capacitado en el sistema, pero hoy día las brechas en torno a la salud pública privada es vergonzosa, en torno al ámbito rural y urbano es tremenda. Por lo tanto, nuestro empuje en el ámbito específico de salud es a crear un programa nacional de salud para personas con síndrome de Down que pueda garantizar esos cuidados, pueda ayudar a los profesionales que trabajan y acompañan el proceso de vida de las personas con síndrome de Down a hacerlo de mejor forma, y eso implica normativas, reglamentos, protocolos, trabajos técnicos que creemos que es el momento de hacerlo. Eso no quita de que eso vaya de la mano de un trabajo transversal hacia todas las personas con discapacidad. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, quisiera sumarnos también como comisión. Creo que es importante ese trabajo que se realizó con los asesores, con el Ejecutivo y con ustedes para poder hacer este levantamiento. Más que proyectos de ley, quizás hay temas administrativos, recursos que deben ser destinados, en fin. Por lo cual también yo, como comisión, nos ponemos también a disposición para hacer ese trabajo, y quiero tomar el acuerdo para solicitar al Senado nos puedan compartir el trabajo, y así nosotros también hacer un aporte y poder trabajar de manera conjunta. Creo que así podemos avanzar, y si no es necesario hoy día más bien un tema legislativo, quizás puedan ser otras acciones y obviamente la disposición. ¿Les parece que oficiemos? O sea, solicitemos, ¿sí? Perfecto. Quedamos a disposición. Sé que este es un camino y vamos a seguir caminando juntos. Así que muchas gracias a todos los que expusieron, a quienes nos acompañaron telemáticamente desde el MinSal también. Y habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.